Aquel que hizo al ciego ver, se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, aquel que todo puede hacer, quiere hacer su obra en mí, quiere hacer su obra en mí. Aquel que a la muerte venció, vive en mi corazón, vive en mi corazón. Yo creo en ti, yo creo en ti, y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, aquel que fue y quien vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios. Aquel que fue y quien vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios.
Hola, muy buenas noches. Les saludo a todos los hermanos que están conectados en una vez más en el programa A la Luz de la Verdad. Por motivos de externos, nuestro invitado no pudimos concretar la conexión, pero la gracia a Dios que también tenemos gente acá en Chile que también pueden fluir en el espíritu. Y justamente hoy día tengo a la pastora Anita junto a mí. ¿Puede saludarnos? Muy buenas noches, me gozo de estar en esta ocasión con ustedes y siempre estar dispuesta, ¿no es cierto? Y para mí es una bendición esta invitación al programa, a la luz de la verdad. Dios les bendiga mucho, estamos animados, yo creo que va a ser un hermoso programa, estoy expectante con lo que Dios va a hacer, así que los que más se puedan conectar, mucho mejor, para que seamos todos bendecidos. Ya, justamente estamos conectados a través de Speakers, por Facebook, por la página de Iglesia Cristiana Vida en Fe. Estamos compartiendo el link y hay muchos, estamos compartiendo en un grupo que está justamente con la pastora Anita, con el grupo suyo. También estamos saliendo por Spotify. Y si gusta también nos preguntan cuál es el canal, lo vamos a compartir juntamente con esto. Y cuando una vez que termine el capítulo va a salir ya listo en YouTube. Después compartimos cualquier consulta, les compartiremos donde sea el material. Queremos agradecerle, estamos aquí en Renca, ¿cierto? Y nosotros, es una bendición, créanme que es una bendición compartir con una persona que también admiro. He seguido su trayectoria desde muy chiquito y sobre todo porque hay cosas que uno marca, cuando lo que más marca con lo que uno observa y experimenta, más de lo que habla, ¿cierto? Las experiencias que hemos tenido, compartido también, y yo creo que nuestra vida está llena de milagros. Amén. Desde el momento de que nacemos hasta el momento, yo creo que de nuestra muerte, que el milagro es estar en la eternidad con Él. Amén. Y es un agrado también, y sobre todo salió el tema milagros. ¿Siguen manifestándose? ¿Qué opina usted, pastora Anita? Los milagros nunca cesarán, siempre estarán en nuestras vidas, porque es parte, ¿no es cierto?, de nuestra redención. Del momento que nosotros nacimos de nuevo, ¿no es cierto?, estamos recibiendo este beneficio tan maravilloso que es sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso ha sido siempre una experiencia gloriosa en mi vida, desde antes que me convirtiera y después que me convirtiera. Es algo tremendo la experiencia sobrenatural, que al principio uno no la entiende, pero por todas las cosas sabe que es Dios el que está obrando. Bueno, yo creo que hay algo que siempre comentábamos, que los milagros lo vemos de esta manera, o sea, más que un concepto, porque bíblicamente no sale explícitamente, pero los milagros son como la demostración del amor de Dios. Amén. Sin esperar algo a cambio. Sí. O con un fin específico, porque la mayoría de nosotros, cuando hay algo que funciona a través de la fe, Amén, que es algo interno, ¿cierto? Sí. Pero también vienen cosas internas para nosotros. Yo creo que hay 3 maneras de recibir la sanidad. La primera es la que más conocemos, que es de la forma natural, Sí, así por es. medios de medicina, claro, tratamiento, sí, ¿cierto? Sí, De forma externa, sobrenatural, sí. que es por medio del Espíritu Santo, en un mover del Espíritu Santo, Sí. que es cuando cuando el Espíritu Santo está fluyendo y manifestando Su poder sí. sobrenatural, igual usando a los hombres. Y la forma interna, que es a través de la fe, que ya es como una experiencia personal, vas creciendo y creyendo la palabra y experimentando la palabra. Amén. ¿Lo ve así usted, pastora? Así lo veo. Desde un principio yo creo que tuve experiencia desde muy pequeña, sin saber que era Dios, y siempre me libró de muchas cosas. Yo era muy inquieta cuando chica, entonces estaba a todo riesgo. Y una de las experiencias, caerse de un árbol, chocar con una bicicleta con un auto y salir ilesa, cosas como esas se movían siempre en mi vida. Había una experiencia sobrenatural en esa área, así que la conocía. O sea, para mí no era desconocida las cosas sobrenaturales, porque
desde pequeñita empecé a sentir muchas cosas que no eran natural para una niña muy pequeña. Tengo que decir que al año 8 meses yo hablaba todo y todo lo que veía, entonces mis papás decían, no, qué fantástica es, pero tenía una experiencia en lo sobrenatural, con lo bueno y con lo malo, porque desde pequeña supe distinguir, porque se me mostró lo que era bueno y lo que era malo. Y fue grandioso poder ver eso y no sentir miedo. Nunca sentí miedo a lo sobrenatural. Claro que en los caminos de la vida uno puede desviarse usando los dones que Dios nos ha dado del momento que Él ya nos creó en su mente, estábamos por siempre, y después ya venimos en la forma natural y nacimos, ¿no es cierto?, con un plan y un propósito, y Dios tiene para cada uno un llamado especial, todos somos llamados, y de muy pequeñita fueron abiertos mis ojos a lo sobrenatural. Entonces eso me ayudó a tener una experiencia diferente a lo que podía haber tenido un niño común. Y eso ayuda mucho también cuando uno empieza a entender que Dios la llamó. El primer milagro que uno vive, y creo que es el milagro más grande, por eso digo que siguen manifestándose los milagros, Amén. Es cambiar de naturaleza. Sí. ¿Me entiendes? Porque el mayor milagro es que tu condición de pecado, ¿cierto?, Sí. se transforma a algo sobrenatural. Dice que nueva criatura somos, dice el 2 Corintios 5:17, que todas las cosas viejas pasaron, Sí. aquí son hechas nuevas. Sí. Entonces, el primer milagro que experimenta un hijo de Dios, ya, es el cambio de naturaleza. Sí, ¿Cierto? tremendo. Es cambio de naturaleza. Sí. ¿Y qué opina usted de eso? Primero que nada, saber que sin Dios uno practicaba como en la ignorancia, en la inocencia, era una mezcla divino profano, porque fui creciendo, ¿no es cierto?, y fui desarrollando mis dones, pero sabía que venían de Dios, pero si uno no tiene una enseñanza en la palabra, si uno no tiene mentores que son cristianos, porque soy la primera cristiana dentro de mi familia, entonces, pero me convertí muchos años después. Entonces, esas cosas que Dios había preparado para mí, me tomaron como que era divina, una cosa así. Y alentaron eso en mi espíritu, porque yo consideraba que era eso bueno. Anunciar cosas, ver demonios, ver ángeles, ¿no es cierto?, obrando, creer que por medio de una oración, como lo hacía la gente antiguamente, yo veía los milagros, la gente se sanaba. Entonces para uno era común ese sistema, porque yo vengo de una herencia, si tengo que contarles algo, mis antepasados son franceses, entonces ellos practicaban el ocultismo, la familia Cardemil, que es un apellido que se cambió porque vino la persecución sobre ellos porque lo acusaron de brujo, entonces era Limadrak. Ese era el verdadero apellido. Entonces cuando escaparon lo cambiaron a Cardemil. Es una historia bien interesante, pero bien también así claro, oscura, para que vamos a decir una cosa por otra. Yo una vez me dediqué a hablar con todos los Cardemiles que salían en una guía telefónica y hablaba con ellos porque yo era siempre muy inquieta, y en toda familia había un adivino, algo que le gustaba el ocultismo, ya sea las cartas y todas esas cosas. Bueno, y yo vengo de esa familia, mi abuelita paterna practicaba esto con permiso y autorización del sacerdote, o sea, del párroco donde ella vivía, que le hizo un diploma, yo autorizo a fulana de tal a practicar esto para que se gane la vida, sin saber que le estaba dando condenación. ¿Te puedes fijar? Entonces resulta que eso se heredó y la familia de todos los hijos que iba teniendo, había uno que le gustaba esto. Y a mí, yo nunca, o sea, en mi familia no se hablaba de esto, pero uno como es curiosa cuando chica pone mucha atención a lo bueno y a lo malo. Tengan cuidado, papá, que es una de las cosas que hay que estar atento. Y yo captaba todo esto, era como un imán. Entonces después lo que yo veía que ellos hacían, como jugando, yo lo practicaba. Entonces, y después cobraba. Entonces como era gracioso, simpática la niñita que le achunta, ¿viste? Que como que
muestra el futuro, lo que vas a pasar y todas esas cosas. Bueno, y se tornó algo común. Entonces, y así fui creciendo y viendo muchas cosas que afectaban mi vida o las de mis seres queridos que estaban más cerca de uno. Y como les digo, crecí en ese ambiente. Ya después, cuando ya era adolescente, Dios me salvó de muchas cosas. Me metí en unas cosas que ustedes ni se imaginan. Todo por ser Curiosa. promiscuas en las cosas del bien y el mal, Dios, porque uno empieza así. Y ya hay una de las experiencias que se fue desarrollando en mí era practicar estas cosas, pero sin estudio profundo, sino que por lo que había nomás. Superficial. Entonces yo decía, ¿qué gente más tonta cómo puede creer esto si para mí es una mentira? Y la gente decía, no es una mentira, porque como tú sabes lo que a mí me ocurrió. Y en momentos difíciles hasta me sirvió para ganarme la vida. Entonces, para mí yo me reía. Y llegaron muchas personas alrededor mío, gente importante, como a desafiarte. Pero yo no sabía que el enemigo era el que me soplaba a mí. Porque yo no tenía idea que él me estaba hablando al oído lo que sabía de ellos. Porque uno ignora todas estas cosas. Uno se mete en la curiosidad, en lo bonito que parece. Yo cuando veo a la gente me da tanta pena hoy día de saber que están tan perdidos y están tan engañados, ¿no es cierto? Qué pena, porque esa gente nunca se ve próspera, nunca se ve feliz. Yo no veo que adelanten en nada y le prometen a la gente un futuro mejor cuando el de ellos es el peor. Una cosa bien extraña piensa experimentar uno. Y esa fue una etapa mía que viví por largo tiempo y hoy tuve una experiencia sobrenaturales que parecerían una novela. Entonces muchas veces fuimos a orar por casa y una niña se cayó, se zafó el pie. No, te tranquilita porque el enemigo está enojado que estamos limpiando la casa. ¿Qué sabía yo de limpiar la casa? Si eran puros ratitos que te da la gente y tú los practicas, po. Tonteras que uno considera que todo es mentira y te van a pagar. Y saliendo de esa casa me aparece un perro gigante, con ojos rojos, así el perro, y no sé de dónde salió de mí, en el nombre de Jesús te reprendo, y el perro se desapareció. Entonces yo seguí caminando tan tranquila como siempre. En ese tiempo que practicaba, claro, usaba el nombre de Jesús, pero dije. ¿No estaba consciente de lo que hacía? No, pero yo tomaba el nombre de Jesús. Por eso es que inconscientemente. Oye, claro, y las casas cuando mezclaba divino profano. Sí. Dentro de la ignorancia, lo que uno escucha, sí. Dentro de lo que uno es lo mismo. La gente te enseña. Sí, pero no era su experiencia. No. Yo creo que el centro de las personas, cuando viven verdaderamente la conciencia de los milagros, la conciencia de lo sobrenatural, es por medio de la relación con Dios. Sí. Cuando viene la revelación de eso. Sí. Porque dice, como decía en Efesios, cuando viene la revelación y el conocimiento de Él. Sí. Entonces, experimentar el potencial o el poder que uno hay en la manifestación de los milagros, es esa relación, es tener la conciencia de lo entorno sobrenatural. Hay cosas que suceden sin tener una conciencia. Yo creo que muchas cosas como no es cerrarnos tanto en la casualidad, sino también en el tema que hay cosas suceden porque principios se cumplen, pero no tengo la conciencia de esos principios. Yo sé, por ejemplo, que un niño ve un árbol que sale fruto, pero no sabe, no es consciente de todo el proceso que llegó el árbol para dar fruto. Amén. Claro, no es consciente del proceso de la semilla, no es consciente del potencial de una semilla. Claro. Porque no la ve, porque al momento de ver una semilla no se imagina una cantidad de árbol. Sí. Claro, hay cosas que suceden alrededor tuyo, pero estás fuera de la conciencia de lo que estás. Claro, y vives en una ignorancia total, desaprovechando todo el potencial que hay alrededor. Sí. En ese momento no había nadie que te predicara. Ya. Lejos la gente. Ya con el tiempo, con los años, hubo gente que en el camino me hablaba de Jesús y a mí me gustaba, pero veía muy lejano, así como una iglesia evangélica, llegar a una cosa así. No era común en ese tiempo. No habían iglesias muy cercanas. Uno estaba en un círculo cerrado. Entonces cuando tiene que llegar el Señor nomás a nosotros, de alguna manera se encarga en ese camino tan oscuro a mandarte letreros, ¿no es cierto?, mensajitos,
oye, yo estoy aquí, pon atención, yo quiero Siempre- salvarte, hay lucecitas. Claro, siempre Sí, encendiéndote sí. o dándote, o activando un semáforo o poniendo un cartelito. Claro. Es como una forma de Y yo decir. conscientemente me Empezaste daba a cuenta, seguir. claro, me daba cuenta que el Señor a mí me estaba mandando mensajes. Mira, una de las cosas que uno como joven o niña cometía un pecado, un error que sabía que era pecado, ¿no es cierto? Yo sentía, pero yo te aseguro, yo sentía que Dios me estaba mirando. Y un sentido de culpabilidad, ¿cómo yo puedo estar haciendo eso si Dios me está mirando? Eso empezó a ser recurrente en mi vida. Empezó Claro, desde a retumbar. a retumbar, hasta que llegó el día que Jesús llegó, ¿no es cierto? Primero en una forma así que no muy convencida, porque qué importante el testimonio de las personas, qué importante cuidar su testimonio, La imagen, tú la dices. imagen de Cristo que va en las personas, Claro, la imagen de Jesús en nosotros. en nosotros. Eso falló, porque las personas que me hablaron me desilusionaron. Eso es lo primero que un cristiano, o sea, una persona nueva que tiene hambre de Dios y ve algo, dice, ¿para qué voy a estar ahí? Mira cómo son. Sí, porque las primeras veces que uno, un cristiano, Claro. escucha los primeros pasos de un cristiano, es que no, su mirada no está directamente, no, No, tiene la no, no. conciencia de una mirada, hablemos así, Sinceramente. su mirada no está puesta en Jesús todavía. No, No sabe que tiene que mirar a Jesús. No. Entonces su mirada está en la gente que ve. Claro. Porque todavía está en esa transición de lo natural a lo sobrenatural. Amén. Y esa transición hacia lo sobrenatural tiene que haber una buena guía. Una buena guía. Yo Claro. miraba de frente, no miraba hacia arriba. Claro, y eso sucede en todo. En todo, entonces. En todos los cristianos. Eso tardó un poquito. Y nació, fíjate, en las revelaciones que yo tenía personal cuando yo no conocía a Dios. Una de las cosas más interesantes y gloriosas fue que me mostró el cielo y el infierno. Y me llevó y me dijo que yo a ese lugar no debía ir. Y yo entré a las cárceles de prisiones y pude ver el lamento de la gente. Algunos pedían ayuda y otros insultaban. Y yo tenía que caminar un pie adelante, un pie atrás, para que esa gente no me atrapara. Ni siquiera el ángel que me acompañó entró a ese lugar, me esperó en la puerta. Entonces empecé a tener revelaciones sobrenaturales. Después el Señor me muestra el cielo y su gloria. Y había un lugar mejor. Y eso golpeaba mucho mi corazón. ¿Cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo lo encuentro? Después me mostró toda mi vida cómo iba a ser. Y para gloria de Dios, hoy día está lo que me mostró frente a mí, que eras tú. Cuando me mostró mi vida, que yo tenía que, o caminaba por un camino fácil, que era puro cemento feo, o caminaba por un camino hacia un cerro que tenía puras espinas, o sea, puras espinas. Entonces yo tenía que decidir por qué camino andar. Y yo decidía sacarme mis zapatos y pisar las espinas. Y era una gran parte del cerro que yo iba subiendo, habían espinas. Y después de las espinas había un parque verde maravilloso. Y el olor de las cosas era maravilloso, exquisito. Y yo quería subir más, y ocurría la adrenalina de las cosas sobrenaturales en el sueño. Y yo llegaba a las cimas sin conocer a Dios y daba gloria a Dios, y salían rayos de mis manos y una nube me envolvió. Y cuando miro así de frente, había un mar precioso que se perdía en el horizonte. Y yo iba, y había un muelle que decía Puerto Misionero. Y habían barcos, habían lanchas a motor muy lindas, pero también habían botes. Y ahí había un personaje rubio, resplandeciente, que me llevaba mar adentro. ¿Y ese personaje eras tú? Rubio resplandeciente. No. Era la gloria de Dios. Rubio resplandeciente, era la gloria de Dios. Hay que entender que era la gloria de Dios. Entonces, Eso es algo, una imagen bien espiritual. Claro, bien espiritual. Porque Dios dice, eres bonito, pero ahí eras más bonito porque era en el Señor. La vista ante los ojos de Dios. Entonces yo decía, ¿cómo? Yo no tenía planes de tener más hijos, ¿no es cierto? Y decía, a lo mejor lo voy a adoptar, va a venir a mí, no tengo idea, pero yo sé que voy a tener a alguien así. Bueno, pasó el tiempo y mi vida fue cambiando, hasta que llega un día que tú naciste, ¿no es cierto? Y fue la sorpresa de ver lo que yo había visto un día y verlo ahora en mis brazos. Y tú naciste con sinusitis crónica
y reflujo crónico. Porque cuando yo te esperaba a ti, yo tuve problemas en los riñones y de ahí se me declaró a tiempo, después de un tiempo, un cáncer. Pero mientras yo estuve esperándote, tuve que tomar muchos medicamentos y eso te tuvo que afectar a ti cuando estabas dentro de mí. Entonces esa infección que se me fue a los riñones, de alguna manera te llegó a ti en la sinusitis, ¿no es cierto? Que esa materia que estaba en tu carita, siendo tan chiquitito, y no había nada que hacer porque era tan tremendo lo que tenías tú, y los médicos no daban solución. Tenía ya como 8 o 9 meses y afectado. Para nosotros era una preocupación hasta llegar a un médico, que era un judío, fíjate, Manube por ahí se llamaba el médico, y me dijo, vamos, nunca me asustó. Empezó a llevar un tratamiento y en ese tiempo había una vecina cristiana. Entonces, ¿qué pierdo yo? Dije, de llevar a mi hijo a una reunión cristiana. Y oraron por ti. Y seguimos el tratamiento, como tú dices, el tratamiento exterior. Pero sin saber que yo había ido a una iglesia y estaba el tratamiento interior. ¿Te das cuenta? Tratamiento natural. Natural. El exterior es natural. Y el interior es que Dios también estaba obrando. Claro, no es que vemos el exterior es fluir del milagro de Dios. Claro, sí, que se ve por fuera. El resultado por fuera. Entonces, que igual es interno. Pero sabes una cosa, que en ese tiempo ya terminamos el tratamiento según nosotros. Y cuando dice el médico que tú estabas completamente sano, y yo le doy las gracias como lo natural, pues. Y yo le doy las gracias. Entonces me dice, perdón, a mí no me des las gracias. Déselas a Dios, porque yo no tenía ninguna esperanza que su hijo fuera sano. Wow. Eso fue un golpe. ¡Pah! Qué increíble, o sea, yo nací con milagro. Naciste con milagro. El primero está destinado a algo, a ocupar un papel en nuestras vidas, primeramente si lo miramos en lo humano, ¿cierto? Pero con un proyecto divino. Entonces, claro que te pasaron muchas cosas, y experimentar ese milagro de vida, que sanaras del reflujo, que tú no podías comer nada, y siempre quedaste un poquito delicado del estómago. Y después tú adquiriste tu propia fe. A los 2 años tú tenías fe, a los 4 tenías más fe. A ti no te duraban las pestes más que un día. Claro, es que, bueno, vamos a lo macro, más que hablar personalmente de nosotros. Claro, no, esto está una experiencia. Claro, sí. hablar más a lo general. La relevancia, o sea, los milagros, yo creo que los milagros van a seguir sucediendo mientras el Espíritu Santo está acá, porque esa es la fuente del poder. La gracia sigue funcionando, amén. La misericordia sigue funcionando, sí. La misericordia para perdonarlo y las gracias para darlo lo que nosotros no merecemos. Amén. Es muy interesante, que me llama la atención de pensar que muchos cristianos, de ser buenos cristianos, es suficiente para que reciban algo. Sí. ¿Te has dado cuenta que muchas veces, no, si una muerte X, por ejemplo, un hermano murió, pero era tan buen cristiano, Dios se lo llevó. Sí. O sea, Dios no lo quiso sanar porque era parte de su voluntad, eso dice. Sí. Porque si Dios hubiese querido sanarlo, lo hubiese sanado, porque era buen cristiano, sí. Era un hijo de Dios obediente. Sí. Entonces, yo creo que mucha gente cae en calificar, sí, las cosas que son un regalo. Sí. ¿Ya? Mientras esté el Espíritu Santo, mientras siga obrando hoy, no hay algo que me califique para recibir la manifestación. Simplemente creer. Nada más. Simplemente, o estar disponible en ese momento, estar en el lugar correcto. Claro. Estar en el lugar correcto. Ni siquiera mucho creer, fíjate, porque muchas veces. Está en el lugar correcto y viene el Señor y usa a mover. alguien, hay un mover, ¿no es cierto? ¿Y tú quieres? Sí quiero. Ya. Y fue. ¿Cómo que fue? Salió, oye, es la oportunidad. Voy. Claro. Pero muchas veces podemos tratar de explicar por qué. ¿Por qué? Siendo que no, sigamos buscando el que se manifieste verdaderamente el poder. O sea, el cristiano debe seguir buscando o ser consciente. Hablemos de conciencia. Sí. De conciencia. ¿Cuál es el poder que debe estar fluyendo en este tiempo?
Amén. Claro, porque debemos observar que el Espíritu Santo está en nosotros, o sea, la fuente de poder está en nosotros. Sí, ¿Me entiendes? sí. Y Que hay carga de cultivarla. poder nuestras palabras. Amén. Que tienen las palabras, tienen una naturaleza Sí. que fluye, que es la misma naturaleza que está en Jesús, Sí, ¿cierto? Sí. Cuando Jesús es la palabra, pero Él no hacía nada si no fuera por el Espíritu. amén. O sea, si la eficacia de sus palabras, de lo que Él hacía, estaba fundamentada en el Espíritu Santo, Amén. ¿cierto? Cierto. Y Él no cierto. hacía, increíble, pero se conjugan dos cosas, la obediencia, porque Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera, Amén. pero lo hacía con la potencia del Espíritu Santo, porque si hablamos de los registros, de los milagros de Jesús, Sí, del momento que, ¿cuándo sucede el primer milagro? Cuando el Espíritu Santo se cuando puso. lo llenó. Claro, total, porque una llenura. ese es como ese. Ahí comienza Aún así todo. funciona Jesús, Sí, Padre y Espíritu Santo funciona como deben funcionar, en un orden. Sí, Entonces, el orden, yo creo, no es que yo, volviendo al tema, calificar, y me refiero a calificar, nosotros ya tenemos una de calificar, el amor no, uno no califica, no se lo gana, pasa. claro, no se lo gana. Dios ya nos amó, Sí, ¿cierto? Dios ya nos amó. ¿Y por qué envió a Jesús? Si no envió a Jesús por alguno, envió a Jesús por a todos. Habla que Dios quiere que todo hombre llegue a la comprensión sí, y llegue a arrepentirse. O sea, Amén. habla que Dios tiene ese deseo, que todos lleguemos a esa comprensión, ¿cierto? sí. A que todo hombre sea salvo. Amén. Yo creo que ahí queda una parte, un vacío. Yo creo que la iglesia ha jugado un papel importante y también malo. Porque la gente quiere las personas que sean salvas. Y de repente hubo una campaña de mucho ofrecimiento. Bien que Dios te sana, te liberta, pero no le daban el fundamento. Por ejemplo, para mí algo faltaba. Por ejemplo, cuando una persona se convierte, la gente viene toda apurada a recibir un beneficio. Nada más. Por medio de una necesidad, por medio de una aflicción, lo toma y se lo lleva. ¿Has visto esas como en los eventos que hay de caridad? Sí, Y vas como la gente va apresurada a buscar el beneficio, sí, nada más. Así Y, es. y la misma actitud que tienen con Dios. la misma actitud. Ahora, no se trata de necesidad a veces tanta física, es la oportunidad que te están dando algo. Porque la gente tiene y va igual a buscar más. Sí, Le claro. quita la oportunidad a otro que sí realmente tiene necesidad. Entonces yo creo que en estos tiempos la iglesia tiene que despertar, ¿no es cierto? Tiene que despertar porque la palabra de Dios está activa, es uno la que la paró. Ahora, siempre dicen, en medio de una reunión, el varón de Dios o la mujer de Dios está predicando. Y quieren que porque entra un enfermo tiene que parar la predicación para orar por el enfermo. Es una falta de respeto muchas veces, porque si tú tienes una necesidad, lo primero que tienes que hacer es escuchar la palabra. Es como lo que hacía Jesús. Claro, escuchar nadie la palabra. interrumpe, o sea, no puede interrumpir. Pero, mira, algo interesante, porque o sea, escuchamos muchas veces y Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Sí, Sí. Pero ¿por qué? Algo hacía efecto en la gente, que la fe no viene por el oír, o sea, no nace la fe de sí mismo, no, sino que viene por el oír. el oír. Que la mayor parte de lo que sucedió en la cruzada de Jesús o en el ministerio de Jesús fue por lo que él dijo, que la gente Amén, creyó. por la gente que creyó. Hablábamos que justamente usted, y me acordaba uno de sus sueños, ya también en el otro programa anterior con Aldo, que la respuesta está en rojo. Sí, ¿Cierto? eso me dijo siempre. La respuesta está en rojo, o sea, Claro. en esa, lo cargado de poder está en lo rojo, en lo que dijo Jesús. Sí, O sea, que viene ilustrado el que hizo eso, los rojos. claro, o sea, es importante. Y vemos casos osados. A mí me llama mucho la atención el caso de la mujer de flujo de sangre. Tremendo. ¿Sí? Y ella se repetía algo, ¿cierto? Si tan solo tocare, seré sana. O sea, ella imaginó un cuadro Sí, que si tan solo tocare, seré sana. Y se atrevió a realizar ese cuadro y vino la manifestación. amén. Lo impactante también es el nivel de fe o madurez de una persona que entiende las autoridades.
por ejemplo, el centurión. Tremendo. También Claro, es tremendo ese mensaje. Claro, porque el centurión... De control regular. No fue atrevido. Sabía que había una orden ahí. No, y ni siquiera... Jesús tuvo milagros tanto directos de tocar a la persona, Sí. como enviar palabras, Enviar y palabras. no físicamente estaba ahí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros escuchaba de un amigo y decía, hoy hay disponible una unción a través de los medios, Sí. de las redes. Porque el hecho de hablar palabras, no importando que estén físicamente ahí, sigue fluyendo la unción, porque no es porque nosotros la decimos, sino porque la palabra en sí está Porta cargada, poder, cargada porta del poder del Espíritu Sí. Santo. Y el Espíritu Santo no está sujeto a esta dimensión, No. no es cierto, que toda una dimensión más amplia. Sí. Entonces, las palabras fluyen. Sí. Las palabras fluyen y hacen lo que tienen que hacer. Son efectivas Sí. y reproductivas. Amén. Yo conocí al Señor en una iglesia, Primera Asamblea de Dios, que no tenía manifestación del Espíritu Santo. Y nosotros queríamos la manifestación y la fuimos a la Pentecostal. Pero en esa iglesia se predicaba, era iglesia sanidad divina. Y se predicaba sanidad. Y lo más que aprendí yo fue sanidad. Y lo que más necesité en mi vida y para el ministerio fue sanidad. Porque después de que tú naciste, se me declaró el cáncer. Y estaba en una situación no tan próspera, porque en ese tiempo hubo una crisis también muy fuerte en la economía de nuestro país, que las cosas se fue abajo y la medicina se fue muy arriba. Entonces no había los medios como para recurrir a un médico particular por la emergencia. Sí fue una consulta, una. Y el médico dijo lo que cuando me atendió, cuando yo te esperaba, ese médico me dijo, yo esto lo pensé cuando estabas embarazada, pero esto yo lo vi venir. Pero ahora me dice, necesitas mucha plata porque lo que tienes tú Es terminal. terminal. Entonces viene y se me declara el cáncer. Fue tremendo en ese tiempo sentir la sensación de un dolor tan grande. Tenía yo creo que medio riñón funcionando, 1,5 malo. Me afectó mi interior, me complicó muchas cosas. Se me encorvó la columna. Tenía una pierna más corta. Entonces, en ese tiempo, el cáncer me deterioró mucho. Y siempre Dios se guarda testigo, porque donde yo me cambiaba siempre había una vecina que era cristiana y había visto mi condición. Y el Señor vino personalmente a sanarme en una forma sobrenatural. Vi cómo trabajó en mi interior y yo podía sentir el mover de Dios en mi cuerpo. Era algo glorioso. Yo sentía toda su mano poderosa moviéndose y quemando mi cáncer. Podía sentir el olor a podridumbre, el olor a yodo, cómo me lavaba, cómo me ardía, como todo, porque yo pedí sentir. Y a veces lo pide mal, porque se siente mucho. Entonces después decía, Señor, sí, yo creo, porque ahora no quiero sentir, quiero ver tu mano de poder. Y en ese tiempo el Señor me cambió todo mi interior, me cambió mis riñones que estaban perjudicados. Con el tiempo me alargó la pierna, me enderezó la columna y Dios me fue renovando y haciendo tantos milagros en mi vida. Yo soy un testimonio de milagros, poderosos milagros. Una vez me quedé pegada a la corriente cuando mucha gente adentro de una lavadora, me acuerdo, y yo era recién convertida en ese tiempo y quedé así como los dibujitos animados, ¿no es cierto? Me metí en la lavadora a una corriente directa de un poste, imagínate, a 240, no a 120. 360. 360, imagínate más. Entonces, y yo me acuerdo, estando con la cabeza metida en la lavadora, que una hermana me había profetizado que yo iba a ser misionera. Y yo me acuerdo y le digo, tengo que ser misionera, no me puedo morir. ¿Qué hizo la lavadora? Me vomitó. Subí, caí en una mesa, la mesa la partí en dos, la ropa conmigo, ni siquiera un moretón. Wow. Milagros de ese tipo, sobrenaturales. Entonces mi cuerpo, mi mente, mi espíritu se acostumbró a la gloria de Dios. Pero ese don nomás fluía en mí, sanidad. Entonces uno dice,
Bueno, me quedé con sanidad, y donde iba que predicara, predicábamos sanidad, milagro extraordinario, milagros gloriosos experimentábamos. Era la gloria de Dios descendiendo, sanando, libertando, cortando cadenas. Me tocó orar por una bebé muerta, reventada. Entonces cuando uno tenía poco conocimiento estaba orando por mí en vez de orar por la bebé. Entonces cuando la niña resucitó, me tuvieron que decir, ya hermana, el Señor hizo la obra. La bobita lloraba. Y cuando la veo que está llorando casi la suelto del milagro, porque uno a veces no sabe lo que porta, eso es lo que la gente ignora. Que somos portadores de una gloria tan grande, imagínate, el Señor había resucitado la guagüita y si la suelto. Gloria a Dios que no la solté. Claro. Eso es tremendo, experimentar la gloria de Dios, ver los milagros así instantáneos, en toda su magnitud. O sea, si yo tengo que predicar algo, es predicar sanidad. Es predicar sanidad porque es real. Lo he palpado, mi carne la conoce, mi espíritu también, y puedo ver que la gente es sana, a tan solo decir en el nombre de Jesús es sana, es liberada de toda enfermedad, verlos totalmente, imagínate, con nueva vida, con todo eso de experimentar la gloria de Dios. Para mí los años, me convertí en el año 1985 hasta hoy día. No hemos parado de servir a Dios en todas, nunca lo hemos dejado, en las buenas, en las malas, en tener abundancia, en no tener nada, quedar solo. Pero nunca fue un problema porque, ¿sabe? Cuando uno tiene un testimonio tan grande con el Señor, para mí sería una veleidad tan grande dejarlo, porque Dios ha sido bueno. Y después conocimos algunas otras palabras de poder también, que existían más promesas, porque uno se dedicaba solamente a la sanidad. Salvación y sanidad, era suficiente. No importa que tú fueras pobre, no tuvieras nada, pero sanidad. Es que eso es increíble, pero nunca uno deja de aprender. Claro. Y también más que aprender es experimentar. Yo creo que ninguna persona llega a su plenitud de experimentar todo con Dios. No. Y aparte que son muchas cosas que son muchas variables, podríamos decir, porque depende de la información que le llegue, depende de la relación, depende de quién lo esté, la gente que uno esté observando. Sí. Depende de muchas cosas porque es increíble, pero uno no puede funcionar solo. No. Por muy buen cristiano que uno sea, digámoslo así, sí, buen cristiano, que yo tengo mi intimidad con Dios, tengo una relación, pero esto está para hecho, o sea, el cristianismo, o el evangelio, o lo que es Dios, es por un cuerpo, o sea, muchas personas. Es increíble que uno no puedo ser por mí mismo un buen cristiano o un hijo de Dios. No puedo hacer por mí mismo experimentar, porque la mayor parte está hecha para hacerlo en equipo. Sí. Trabajo en equipo es necesario. ¿Me entiendes? Sí. La mayor cosa, o sea, y eso es muy bueno, o sea, depende mucho de las relaciones que yo tenga. Sí. De las relaciones. Fundamental. Depende mucho de todo lo que yo, o sea, de lo que yo estoy leyendo. Depende mucho de lo que yo estoy recibiendo. Depende mucho del ambiente que yo me desenvuelva, del círculo, de lo que yo quiera. Sí. O sea, son muchos los factores que complementan de buena manera una experiencia, sí, o experimentar la plenitud. Experimentar la plenitud. Amén. ¿Cierto? Claro, yo eso agradezco al Señor que con mi esposo, del primer tiempo que nos convertimos, nació un hambre de estudiar. Al poco tiempo que nos convertimos, creo que al año,
un poquito más, comenzamos a buscar, aprender, estudiar, porque era muy poco, necesitábamos herramientas. Y estudiamos en el Instituto Bíblico Pentecostal, que fue una tremenda bendición. La experimentamos, ¿sabe por qué? Porque empezamos a tener conocimiento sobre las cosas. Había harto que aprender y para ese tiempo era bueno. Y todo lo que aprendimos ahí, las experiencias que adquirimos ahí, nos sirvieron como base para empezar algo. Y las misiones fueron un poco mejor porque no fueron del total buenas. Pero Dios siempre nos respaldó cada vez que hicimos algo. Pero faltaba la revelación. No había una escuela de revelación. Y tuvieron que pasar largos años hasta que apareciera alguien que nos llevara al segundo nivel. Pero pues trabajando con el primer nivel de aprendizaje, ¿no es cierto? El primer nivel de preparación, de capacitación, como decir entre comillas, nos defendimos. Porque aún así predicábamos mal. Porque nos entendíamos realmente lo que la palabra o el contexto de lo que nosotros predicábamos era el correcto. Porque nosotros en ese tiempo predicábamos religión. Predicábamos... ¿cómo te digo? Cuando nosotros teníamos como super líder a Job. Cuando tú predicabas los huesos secos. Entonces uno dice, y los hermanitos decían, hay que darle porotito, o sea, palo. Entonces también eso ayudó en un retraso, ¿no es cierto? A relacionarse bien en esa área. Entonces, y realmente falta un equipamiento, falta un equipo también para trabajar con personas. Trabajamos con personas que tenían el deseo de hacer algo. El deseo de hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que a veces no hacíamos lo correcto. Pero Dios nos respaldaba en la área que habían deseo y ocurrían milagros, señales, maravillas, cosas grandes. Pero faltaba. O sea, no es de la noche a la mañana que tú vas a adquirir una preparación para llegar a un mayor nivel. No sé si me explico de esa forma. Es que está bien, o sea, todos los que experimentamos y podemos disfrutar, ¿cierto?, de lo que Dios ha preparado. Volvemos al tema de la conciencia. El tema de la conciencia. Claro. O sea, saber o conocer o tener una, digamos, una visión general, porque muchas veces nuestra vista, a medida que vamos creciendo, se va ampliando. Sí. ¿Cierto? Y ampliamos el horizonte. Una de las cosas que he visto en la iglesia, me refiero a la gente que participa o lo que pertenece en la iglesia, como el cuerpo de Cristo, no templo ni nada de eso, sino que la gente misma que pertenece a un lugar tenía una visión muy chica, porque tenía un abanico limitado, Sí. de experimentar o de hacer algo, ¿ya? Yo no voy a tener nada, pero yo creo que la única manera de recibir el evangelio no es a través de un punto. No tengo nada, pero es una manera solamente. Sí. Y en su tiempo fue muy efectivo. Sí. En los 1900, cuando sucedió esto en Valparaíso, y que salieran estos puntos a evangelizar y causaban y eran sí, efectivos. Efectivo para la época. Pero no hacerlo, ponerlo como una manera. Y cuando tú cierras una manera de hacer las cosas, o que lo decía un predicador, dice, yo tengo mi experiencia, mi revelación con Dios, pero de esa revelación no puedo hacer una doctrina, porque es algo que como yo me relaciono, es como de hijo a padre, que sé cómo tú no tienes la misma relación que con Anita que conmigo. No. ¿Me entiendes? Sí, o tenemos un cierto juego. Sí. O una forma de hablar o comunicarnos. Y hacer cosas que yo veo una imagen de ti que no es la misma imagen de la Anita. Sí. De Anita, ¿cierto? Sí. Es lo mismo.
pero no puedo decir que mi mamá es así de plano, porque es lo que mi perspectiva ve. Sí. Y es lo mismo. Sí, en ese tiempo funcionó, pero no era la manera, Sí. era una manera. Entonces la gente, los hijos de Dios, no expandieron, y eso ha traído muchas consecuencias, que siempre tener una visión chica. Entonces, cada vez que tú tienes una conciencia, debe expandirte tu visión. Amén. Debe expandirte todo lo que porque no creo que alcancemos a ver todo. No, de ninguna No creo. manera. Y quizás vemos destellos de la verdadera luz de Dios que está en nosotros, Amén. y obrando en este tiempo. Sí. Y eso es muy importante. Es muy importante. Vuelvo a decir, para que tú tengas una conciencia, tienes que tener una intimidad, tiene que haber gente, tiene que haber una guía, tiene que haber un reflejo. Y los cristianos, los nuevos hijos, no saben que tienen que ver a Jesús directamente, sino que ven a Jesús a través de alguien. A través de alguien, sí. Y no saben tener una relación. Tienen que tener una relación, una persona que tiene una relación con Dios. Sí. Y eso va ampliando tu visión, porque vas primero a ver lo que el otro ve, hasta el momento que tú veas lo propio. Sí. Y Es como una guianza solamente. simplemente una guía. O sea, Claro. es que Una demostración porque tú no para dónde sabes, vas, claro, sí. que tú en el momento no sabes observar. Entonces, hasta que tú veas lo propio, Sí. tú llegas a experimentar completamente. Y ojalá fuera, decíamos, experimentes pronto. Sí. Experimentes Ahora hay pronto, más porque eso es tiempo. lo que va a cambiar en ti. Hay más Eso es lo que va a tiempo. producir algo. La experimentación de Jesús en tu vida es lo que va a llevarte a tener tu propio carácter en eso. Sí. El carácter de Jesús Sí. manifestándose en ti. Amén. Eso me ha tocado mucho últimamente, que nosotros reflejamos la imagen de Cristo. Entonces nosotros hablábamos como Cristo lejos de Jesús, no en Jesús. Claro, lo que sucedió en Eso, Jesús. Es claro. interesante porque eso hablábamos otra vez, decía, hoy me gustaría estar en el tiempo de Jesús, pero hoy más que nunca está en nosotros. En ese Estaría tiempo, capacitado para en ese estar momento ahí. no estaba con nosotros, no en nosotros. Estaba afuera. Entonces ahí uno ve que hoy día Él está con nosotros Y está en nosotros. y está en nosotros. O sea, las cosas que hacemos ya no las hacemos por sí solos. Por eso que tiene que cumplirse. Dice, yo no digo lo que mi Padre no dice. Yo no hago lo que mi Padre no hace. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy día? Es buscar realmente la revelación a través de la palabra. Esa será tu guía de vida. Ese será tu estilo de vida. Entre más conozco las personas, por eso a mí me llama mucho la atención los comentarios tan ligeros de algunas personas de hablar de otro siervo del Señor cuando ellos no están en sus zapatos. Como tú decías, no lo conoce, no sabe lo que come, no sabe lo que piensa, cómo se relaciona. Como una persona viendo una imagen sin tener una relación puede hablar tan mal de otra persona. Eso indica que esa persona nunca ha tenido un encuentro real con Cristo, porque uno si habla de otra persona, se está yendo contra la persona de Jesucristo, y eso lo hace la falta de comunión, porque dice que uno primeramente tiene que tener, dice, saber orar, ¿no es cierto? Saber consagrarse a Dios, tener fe, pero dice que una enseñanza tiene que repetirse muchas veces para que se haga una revelación en tu vida. Y experimentar, Y no experimentarla. solamente escucharla, sino Claro. que la revelación Hábitos, viene por la continua práctica, claro. hábitos repetir Es que- una y otra vez. Piensa, el concepto de revelación es un asunto de imagen, De imagen, sí. ¿me entiendes? Sí, Cuando la imagen está nítida, completamente nítida, visualizada, ahí está revelada completamente. claro. ¿Ves? El concepto de revelación es que la imagen de Jesús está reflejada en lo que yo Aleluya. estoy viendo, Sí. en lo que yo Sí. yo sé. Sí, cuando tú te despojas, porque de repente hablamos nosotros, predicamos nosotros, viendo como escuchando, pero no experimentando. Teoría. Claro, sí. Teoría. La iglesia Eso. está llena de teóricos. Sí, mucho teórico. Entonces Y de necesitan costumbre, que gente... costumbrista. Claro, es que las costumbres
Hasta podríamos pasar por alto. No, no, Fíjate. sabes que la costumbre, es que Las las costumbres tradiciones. tienen que ver con la cultura. Y algo que Sí, la cultura. yo suelo decir, no, este hermano es religioso, pero todos tenemos religión. Todos, no hay Porque nadie tenemos que no. una cultura de hacer las cosas. ¿Por Sí. qué hacemos las reuniones? Porque las hacemos, por la forma que las hacemos y las repetimos Sí. de la misma manera. Eso es mismo, religión, es porque religión. es costumbre, ligado. Estamos ligados a una estructura. Sí, Hablamos que Dios funciona en el orden, pero Dios puso ese orden. no. Le preguntamos a Él si Él puso ese orden, No. o porque vimos a alguien haciendo lo mismo. Porque Y nos nosotros, pareció bien. oye, tú cuando fuiste a una iglesia, viste esa estructura y la replicaste. Mm. Pero no la replicaste del corazón de Dios, No. sino la replicaste. Y eso no lo veo grave, pero cuando Dios quiere hacer algo, si tú superpones eso, ahí está lo grave. Ahí Te está limita. mal la religión, ahí Te está mal la limita, religión. te limita. Claro, porque Sí, la religión es algo que ya es como decir costumbre, hábito, sociedad, Sí. relaciones, personas, Sí. leyes, sí, ¿entiendes? sí. Pero Y la Jesús- relación se superpone. Cuando yo estoy dentro de una iglesia y la estructura tantamente que yo debe funcionar así, y me olvido que el fundamento de la iglesia es el Espíritu Santo, ahí estoy siendo religioso, Amén. estoy llevando la religión más que todo. Amén. Ahí estoy siendo demasiado religioso. Y eso lo yo digo, caemos todos. Es como dijo que esté libre de pecado que lance la primera Próxima piedra. piedra, sí, Claro, porque todos caemos en todos. eso. No debemos O sea, juzgar que, eso. claro, debemos cada vez que tenemos una conciencia, Sí, vuelvo a repetir, conciencia, la religión va a cesar porque sé quién es la fuente, que no es la iglesia, no es el templo, no es los líderes, sino el Espíritu Santo, que no soy yo, sino el Espíritu Santo, el que obra de manera poderosa. por eso hemos llegado a estos tiempos. Mira, la religión usó mucho los templos, las grandes cantidades, pero no estábamos haciendo lo correcto. Tuvo que venir este reventar que venía, se sabe de dónde viene, para que nosotros nos centráramos, ¿no es cierto?, y empezáramos a conocer a Dios más interiormente. Claro que la gente va a orar porque se siente asustada, porque está atemorizada, porque sabe que la muerte está ahí afuera. Pero la importancia de la fe es que la muerte no entra a tu casa. Entonces uno necesita orar para saber quién te cuida. Muchas veces el hombre se afirmó en otro hombre, se afirmó en las estructuras del sistema, creyendo que estaba bien, pero Dios no estaba ahí. Eran meros religiosos que iban a la iglesia, experimentaban algo, se emocionaban, hablaban en lengua, recibían un milagro, daban las cosas por costumbre, diezmo, ofrenda, bueno, hay que dar, listo, ya, otros no daban, no había ningún respeto por nada, pero llega el momento que el reloj del mundo espiritual, dijéramos de alguna forma, lo pienso yo, no es una regla, ¿no es cierto?, se paró, y todo lo que era estructura de hombre cayó. ¿Sabes qué estaba pensando? Dios pone personas, y está bien, porque hablamos de trabajar en equipo, que una persona, Dios, o sea, Jesús dijo que aborrecer a tu padre, madre, habla de la importancia que uno le da a las personas, Sí, ¿ya? Y yo veo, por ejemplo, tenemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que gente se apoyaba en gente. sí. Que se es normal y que Dios Está está bien, bien porque está trabaja bien. en el equipo. Sí. Porque cuando sostuvieron las manos de Moisés, Sí, fue gente. fue gente, personas, Claro, ¿ya? Y Dios funcionó ahí. sí. ¿Por qué? Pero no podía haber sucedido algo sobrenatural y Dios hubiese puesto sus manos y no hubiesen caído sobrenatural fuerza en Moisés. Sí. Pero ¿por qué dejó que personas sujetaran? ¿Por qué estas cosas no se pueden hacer solos? No se puede. Dios, hacer solo. su plan no es para funcionar como él y yo. No, No. él y nosotros. Familia, Claro, Familia. él y nosotros. No él y yo, sino No. él y nosotros. sí. ¿Ya? Y eso, o sea, por eso digo que en cierta manera ya tenemos una cultura de funcionar, Sí, de hacer las cosas. Sí. Pero no hay que pensar que esa es la manera de Dios. ¿Ya? No hay que pensar que Dios la fundó así. no. Lo que todas sí maneras. fundó es que nosotros seamos personas de relación, Sí, no solamente con Él, sino con todos. Porque cuando Él dice, si tú quieres recibir a mi hermano, me estás recibiendo a mí. amén.
¿cierto? Cierto. Si tú estás recibiendo, tú estás haciendo algo para tu hermano, esto lo estás haciendo para mí. Sí. ¿Me entiendes? Entonces Dios Sí. llama a tener relaciones no solamente con él, sino con la gente. Hoy me recuerda mucho la ley del reconocimiento, de la honra, porque también tiene que ver con honra. Y cuando uno conoce al Señor, sabe que puede honrar, ¿no es cierto?, a la gente que tiene al lado. Primero uno honra a Dios por sobre todas las cosas, después honra al hombre de Dios, y después la gente es honrada por otros. Entonces somos una familia, pero tiene que haber reconocimiento primero de Dios para poder volver a relacionarse como cuerpo. Amén. Si no existe esa intimidad, ese abrazo fraterno, sincero, que vamos todos juntos, que si vamos a hacer algo, por muy pequeño que sea, tu mano, mi mano, lo va a lograr. Pero mientras la iglesia no entienda el propósito de Dios, va a estar Desarticulada. desarticulada. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros, primero que nada, le reconozcamos a Él como Dios Todopoderoso. No tan solo va a sanar la parte física, sino que va a sanar también la parte interior, espiritual. La gente tiene como una autodefensa al confiar, no puedo confiar porque ya me traicionaron, no porque ya me partieron el corazón, no porque son todos ladrones, no porque son todos sinvergüenza. Y podríamos descifrar muchas cosas. No, y repetir, porque es que la iglesia está, lo siento como puedo decir, pero la iglesia está llena de seres humanos. Seres humanos que imperfectos. están en camino Sí. a desarrollar. Y creo que es muy poca la cantidad que busca desarrollar el carácter de Jesús en su Claro. vida. Y mira en las personas a Jesús. Sí, mire, igual le damos gracias a los que están conectados. Podríamos seguir todo el Toda la rato, noche, pero ¿cierto? todo tiene un principio y un fin. Claro, todo lo bueno se acaba Sí. en algún momento. Nos gustaría su opinión, que nos dijera. Sí, si les gustó el tema. En la cajita de comentarios estamos abiertos a opiniones y agradecemos que estén conectados con nosotros a través del programa A la Luz de la Verdad. Este es un programa que nació del corazón de mostrar o revelar lo que está sucediendo hoy en el mundo a través de la palabra. A través de la palabra. Claro, todo lo que Amén. sucede podemos verlo a través de la Biblia. Amén. Y juntamente creo que en este tiempo hay muchos medios, y este es un medio que usamos a través de un podcast que sale en diferentes plataformas, como por Facebook, que ustedes pueden acceder directamente a Spreaker, Spotify, en Apple Podcast, que estamos vamos a dar los que usan mucho el iPhone o todo lo que es Mac, y también a través de YouTube, que al terminar este capítulo se va directamente al canal de nosotros, que es el canal de la Iglesia de Vida en Fe. Amén. Agradecemos, y también ¿hay algo en su corazón por orar por alguien? Sí. Me gustaría que hiciera un llamado también. Amén. Siempre tenemos la oportunidad. Amén. Gente, no sabemos qué puede afectar en el futuro, Amén. pero Hay siempre algo hay en una mi corazón. oportunidad. Mira lo que Dios ha puesto en mi corazón, que la gente algo quiere buscar, siempre quiere un milagro, y a veces elige los caminos equivocados. Por ejemplo, usa la santería, usa tantos medios que son equivocados, que puede ocurrir algo, Sí. pero no es la forma correcta. Y en esta noche, si te has equivocado, tratando de aliviar tu dolor, tu pena, buscando los por qué te están pasando esas cosas, porque siempre existe como una curiosidad. ¿Por qué yo me va tan mal en la vida? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Entonces uno recurre a las personas incorrectas. Pero si hoy día alguna persona está escuchando este mensaje, quiero decirle que el único que tiene las respuestas para ti se llama Jesucristo. Él te sana, Él te liberta, Él te bendice. Y en esta noche queremos que seas sano física y espiritualmente, que toda maldición del pasado sea arrancada de raíz de tu vida, porque del momento que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, dice que la naturaleza antigua ya no existe, adquieres la naturaleza de Dios, y esa naturaleza es como la tierra, cuando dice, ¡ay, qué linda la naturaleza, qué lindo el campo, qué el monte! Entonces el monte está limpio, y hay que sembrarlo de buenas cosas, y una de las cosas que uno puede sembrar su campo es con la palabra de Dios.
y vas a recoger fruto al 30, 60 y 100 por uno. Por eso esta noche quiero orar por usted. Quiero decirle que Dios tiene una palabra. Quiero decirle que Dios lo sana. Quiero decirle que Dios lo liberta. Cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea la necesidad, que hoy día hay tanta necesidad. Hay falta de trabajo, desilusión, hay depresión, no saber qué ser, qué va a pasar con el día de mañana. El día de mañana no le pertenece porque Dios tiene todo preparado para usted. Pero tiene que sanar su mente y su corazón para que usted reciba esta revelación. Así que vamos a orar en esa dirección. Padre, vamos delante de ti en el nombre de Jesús, creyendo que esta palabra ha tocado a muchos corazones. Señor, que tú tienes un poder sanador disponible ahora, que lo adquirimos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él cargó nuestras enfermedades, nuestras iniquidades, nuestro pecado, nos libró de toda mal. Él vino a ser nuestra justicia, nuestro médico, nuestro Señor y Salvador. Señor, sana toda dolencia, Cristo de la gloria, toda enfermedad terminal, toda, Señor, diagnóstico de muerte. Esta noche, Señor, vamos a cambiar esos diagnósticos por vida abundante. Señor, usted es un Dios que recrea. Señor, vas a recrear órganos nuevos, vas a sanar toda dolencia física, vas a enderezar los huesos, vas a cambiar, Señor, la visión de muchos que está perdida, vas a hacer milagros creativos, Señor, en todas las áreas, pulmones, riñones, corazón, gloria a Dios, el que está perdiendo el oído, el que está perdiendo el olfato, el que está perdiendo el gusto. Oh, Señor, en esta hora desciende un poder de gloria tan grande que va a sanar los corazones quebrantados, a los que viven en soledad y tristeza, que no han podido salir de ese hoyo, que están metidos en la depresión y en la angustia. Tu mano se extiende para recogerlo y sacarlo de ese lugar ahora mismo. El poder de la gloria es tan grande y está disponible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. Tu caso no es imposible. Para Dios hay milagro. Para Dios hay sanidad inmediata. Dios te levanta del lecho de enfermo. Tú tienes que decidir. Yo tomo esta palabra. Yo tomo esta palabra. La recibo con mi corazón. Y me pongo de pie en el nombre de Jesús. Yo creo que ahora viene una sanidad sobrenatural para hacer mañana tan naturalmente en tu vida, para hacer las cosas que nunca pudiste hacer, y en este instante te levantas completamente sano y restaurado, y sacando todas las costumbres que habían en tu vida, y rechazando todo ocultismo, hechicería, adivinación, en el nombre de Jesús. Somos libres, completamente libres, por la sangre de Jesús. Bendigo a cada persona que ha escuchado esta palabra y declaro sobre ellos bendición y vida abundante, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede hacer un llamado? Amén. Amén. Si es la primera vez que, si no han recibido en su corazón. Amén. Hay muchas personas que pueden estar dentro de una familia cristiana, pero no haber recibido a Jesús. Y es un buen momento, una invitación que hace el Espíritu Santo para recibir al Señor como único Señor. Así que vamos a hacer una oración, si usted me acompaña, con su permiso. Padre, vamos delante de ti en el nombre de Jesús, a recibir a Jesús como un único Salvador de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón. Sabemos y reconocemos que tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Y al tercer día resucitaste y estás vivo. Estás ahora en mi corazón. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú vivas y reinas en mi vida de ahora en adelante. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. Y si hay enfermedad, soy sano. Y si estoy atado, soy libre, porque la sangre de Jesús tiene poder para liberarme y sanarme. Si tú hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios totalmente cambiado, para honra y gloria de su nombre. Qué bueno. Amén. Qué bueno, si es en el caso. Bienvenida a la familia. Bienvenida a la familia. Un abrazo grande, un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, fue un gusto compartir con ustedes. Desde ya les animo. Tendremos otra vez
otro programa estamos viendo, como les decía, cosas que suceden. A veces no es fácil comunicarse con una persona en el otro lado del mundo, pero vamos a tener tiempo. Mucho tiempo. Y no va a ser, tenemos programas para rato. Para el Así pastor que, Andrés, que después vendrá con su testimonio. mañana para los iglesias que están conectadas, Iglesia IBF, y los que quieran escuchar, mañana tenemos la enseñanza de domingo, el programa de enseñanza de domingo, que se ha dedicado para las predicaciones de domingo. Y también escúchenos bien, pueden volver a repetir o volver a, de repente, bueno, siempre es bueno volver a escuchar. Amén, amén. Creo que la fe viene por el oír, ¿o no? Por el oír y el oír mucha palabra de Dios. Ya, y desde ya les agradecemos, les animamos en el programa A la Luz de la Verdad. No interesa su opinión, no se olvide. Sí, comente. Sí, En un futuro ya queremos estar más activos con las redes sociales, tener... vamos a hacer un programa más participativo de ustedes, con ustedes, y creo que vamos a empezar a usar video pronto. Claro, sí. Porque es más participativa, La gente sí participa más. Gracias a todos, les amamos mucho, Dios les bendiga, hasta luego. Aquel que hizo al ciego ver, se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, aquel que todo puede hacer, quiere hacer su obra en mí, quiere hacer su obra en mí. Aquel que a la muerte venció, vive en mi corazón, vive en mi corazón. Yo creo en ti, yo creo en ti, y en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, aquel que fue y quien vendrá, el que a lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, Dios, en tus milagros, Dios. Aquel que fue y quien vendrá,
tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios.